estás, ingeniero? Bienvenido. Contanos un poquito acerca del día de hoy, de este efeméride del 10 de junio. ¿Por qué se conmemora y por qué es tan importante? Bueno, arrancamos, digamos, que el 10 de junio, digamos, fue una ley promulgada en el año 1974, ¿sí? Fines de 1973, mejor dicho, sancionada en fines de 1973, y se declara el 10 de junio, ¿sí?, como el Día de la Reafirmación de los Derechos de las Islas Malvinas. Y hay que aclarar cuando uno dice Isla del Atlántico Sur, hay que ponerle nombre: Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y las islas del sector antártico. Porque si no, como quedan libradas al azar, ¿sí? Y seguimos nombrando Georgia a las Islas San Pedro y Sandwich a las 11 islas, digamos, que rodean, digamos, el sector antártico, que se les llama, ¿sí?, Rosario Antártico de 11 Cuentas. Esa fecha, digamos, data, digamos, del 10 de junio de 1829, donde Luis Bernet se lo manda como gobernador político-militar a la isla Malvina con un proyecto, digamos, interesante, digamos, de habitar las islas, ¿no? Arriba, digamos, en 1829, digamos, y a los pocos años ya se había, digamos, explotado de alguna manera los recursos naturales que tenían las islas, digamos, con mucha dificultad, ¿no? Pero bueno, llegaron a ser 200, y en 1831 captura unos buques estadounidenses, y ya medio como que quedaron medio flojos realmente la defensa, ¿no?, de Malvinas, cuando en 1833, un 3 de enero, los británicos decididamente invadieron otras islas. Esta sería la segunda invasión inglesa, digamos, dentro de la historia, entendiendo de que en 1765 los ingleses, digamos, también tuvieron un primer intento de usurpar las islas en el virreinato, cuando era el gobierno español, ¿no? Y así que a partir de ahí nosotros recuperamos nuestra soberanía, ¿no?, para ser prolijo. No solamente uno queda fijo, digamos, que la recuperación de la soberanía fue el 2 de abril de 1982, pero ya hubo un acercamiento estratégico un 18 de marzo de 1977, donde estratégicamente se iba a recuperar Malvinas desde las Islas Georgias. La última isla, ¿sí?, de las 11 islas de la Sandwich, se llama Tool. En esa isla Tool se hizo un desembarco estratégico y exitoso, donde se izó el pabellón y se inauguró la base científica Corvette Uruguay. Cabe destacar de que en este proceso, digamos, de soberanía, hay nombres que no pueden pasar desapercibidos, y yo siempre digo e insto de que se bauticen de nuevo y se rebauticen, afirmando nuestros derechos, digamos, de nuestras islas Sandwich del Sur, que tienen nombres, digamos, porque a las Malvinas las llamamos Malvinas nosotros, mientras que los ingleses llaman Falkland. Claro. Y a las Georgias las seguimos llamando Georgias mientras que sabemos que son Islas San Pedro. Pero las Islas Sandwich, que debería llamarse Rosario Antártico de 11 Cuentas, esas 11 cuentas tienen que tener nombres como el general Pujato, que se lo reconoce como el padre de la Antártica, sí, como Otto Diebel también, que fue el primero, digamos, científico, uno de los primeros científicos que llegó a la base Orcada y fundó la base Orcada. Y cerrando y aprovechando el tiempo, que sé que es escaso, recordar también que un 10 de junio muere el perro Cisnero en un combate en Dos Hermanas, y ocurre uno de los milagros más grandes, digamos, de la guerra, ¿no? ¿Usted estaba en la guerra, ingeniero, o no? No, yo tengo... ¿Usted es militar? Yo soy militar, un chico de la guerra, capaz que parezco grande, pero uno de la guerra tiene que tener un poco más de 62 años, más o menos, y sería un orgullo no haber estado en la guerra, ¿no? Pero tengo un acercamiento muy grande con muchos veteranos de guerra. Entre ellos quiero recordar el ya fallecido, que siempre hablaba de soberanía, y la definición de soberanía exacta la decía de la boca del mayor retirado Jorge Manuel Vizoso Pose. Esto quiero aclarar que a veces uno habla de soberanía ligeramente, pero no se puede tener soberanía sin poder de fuego, sin fuerzas armadas.
Porque la soberanía es la capacidad de defensa de un país ante la invasión extranjera. Ese visoso pose que en un enfrentamiento con los ingleses, con el SAS inglés, se le incrustó, digamos, en el Rosario un proyectil de un FAL, ¿no? Se fusionó. Creo que en una de las imágenes se puede llegar a ver ese 10 de junio. Bien, respecto a la soberanía, ¿cómo ves hoy el reclamo de a nivel internacional, ¿no?, con este tema de la soberanía de Malvinas? Bueno, con respecto a la soberanía, este reclamo hubo... A ver, hay que ser políticamente correcto. Es muy difícil, digamos, tener relaciones y vínculos con países realmente que no han traicionado, ¿no? Por ahí podemos herir susceptibilidades y podemos decir de que lo económico, digamos, no toca lo sentimental. Pero me parece de que es medio complicado realmente recuperar, digamos, y llegar a un diálogo diplomático si no pensamos realmente en reforzar la Fuerza Armada. La diplomacia, digamos, en todos los países siempre, digamos, tiene su éxito cuando saben de que atrás tuyo tenés una Fuerza Armada que puede responder ante cualquier conflicto. Y yo no digo, digamos, que la guerra no tiene que volver nunca más, simplemente de que nosotros tenemos que reforzarnos porque no somos un país, digamos, común, digamos, y silvestre. Somos un país, digamos, con un poder económico enorme, con riquezas naturales enormes, de la que vos busques, y de lo que nunca nosotros sabemos de cuáles son los intereses que pueden tener otros países. Yo quiero dejar en claro también algo muy importante, porque por ahí no se sabe. En 1983 se decreta el 2 de abril, ¿sí?, como el día, digamos, de las Islas Malvinas, digamos, obviamente posterior a la guerra. Y el gobierno de Alfonsín, digamos, traslada ese 2 de abril y vuelve, digamos, a reafirmar, a tomar el 10 de junio. Y siempre hubo una controversia, digamos, entre el 2 de abril y el 10 de junio, porque el 10 de junio, digamos, el Día de la Soberanía, estuvo antes, digamos, del 2 de abril. Hay algo muy importante. Sin un 10 de junio, hay que aclarar, sin un Día de la Soberanía y un 10 de junio que se promulga en 1973, no hubiéramos tenido soldados, digamos, con tanta pasión patriótica para defender nuestras islas. ¿Por qué? Porque los 3 artículos, digamos, que indicaban esta ley de la soberanía, indicaban que se tenían que hacer actos patrios. Se indicaban que tenían que embanderar, era una obligación embanderar e iluminar los edificios públicos. Y también había una hora definida, eran las 11 horas, de que en todos, digamos, los sectores, ese mismo día, se tenía que recordar. Yo creo que había soldados que murieron, que decían que dibujaban las islas. La canción de las Malvinas existía antes de la guerra, ¿no? Y esto, digamos, es importante, que tenemos que recuperar Malvinas de las aulas de la escuela. Bien, para cerrar, ingeniero, me gustaría usted que me dé un mensaje a la sociedad. Y también quería saber respecto a la educación, ¿cómo ve usted la educación en los jóvenes respecto al tema de las Malvinas? Bueno, mira, quería cerrar con eso casualmente. Hoy casualmente en la Universidad Tecnológica, ¿sí?, donde uno dice, bueno, la educación, digamos, de Malvinas es en las primarias. No, la educación de Malvinas es en la primaria, en la secundaria, y debería existir en las universidades también una materia, podríamos llamarle complementaria adaptativa, como un proyecto que hemos tenido en alguna oportunidad con el ingeniero Soria, de llevar, digamos, Malvinas como modelo, digamos, de educación. Todas las carreras universitarias, todas las carreras tienen que tener el concepto, digamos, de soberanía y de la identidad nacional. Por una cuestión de tiempo, ingeniero, debo cortar la nota. No, perdón. por favor. Lo vamos a invitar seguramente nuevamente para que podamos hablar más sobre este tema, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos por venir. Vamos a ir con mis compañeros.